mango03fm.com. www.mango03fm.com. Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com. www.mango03fm.com. Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com. www.mango03fm.com. Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com. www.mango03fm.com. Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com. www.mango03fm.com. Interactiva y musical. Bien, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Ya se hizo de noche. A todos los que siguen y están ahora conectándose a Dosis Periodística. De verdad que su amigo Luis Manuel Pimentel pretende llevarle las informaciones, darle, como dice el eslogan del programa, las informaciones, las cápsulas informativas que le permitan hacerse un juicio sobre los acontecimientos que ocurren. Nosotros, que habíamos estado un tiempo en pausa, estamos regresando por acá, por mango03fm.com. Qué bueno, saludamos al amigo José Francisco Castillo, que nos ha invitado a participar de este proyecto, que son el proyecto de estos nuevos tiempos que vivimos ahora, ¿verdad? No es posible estar bien informado si no tenemos de alguna manera algún dato que viene de las llamadas redes sociales. O sea, esas redes que son las que hacen que el mundo se haya convertido en una aldea. O sea, para que tengan ustedes una idea, ahora es posible que estén conectados con nosotros gente en África, en Europa, en Asia, ¿verdad? En China, en cualquier otro país, que haya un dominicano o que haya alguien que hable español, puede estar conectado. Cuando hablábamos de una aldea antes, y Gabriel García Márquez habla mucho de las aldeas, se hablaba de un poblado pequeño, tal vez de 30, 40 habitaciones, en la que si moría alguien, todo el mundo se daba cuenta de una vez. Si nacía alguien, también. Entonces, cuando se habla de la aldea, se habla precisamente de que cuando se dice algo, estamos como si viviésemos en una aldea, todos los que vivimos en el mundo. Nosotros iniciamos el periodismo cuando todavía era muy difícil hacer periodismo y era más bien una actividad periodística política. Y en eso estábamos no solo yo, sino muchos de los que estábamos, muchos no, todos teníamos de alguna manera algún vínculo político. Y comentaba con un amigo hace poco que ahora cualquiera le dice lo que le venga en gana al presidente o a cualquier funcionario. Para esa época no.
Y para ser incluso político, para estar en las líneas de la actividad política desde el PRD, que era lo más común, pero que el Partido Reformista y la dictadura de Balaguer consideraba que eran comunistas todos, pero los mismos miembros de los grupos políticos de izquierda, en los cuales tuvimos el honor de hacer una vida activa, eran perseguidos de todas las formas. Y lo mismo eran los dirigentes de los grupos sociales, vale decir la Asociación de Estudiantes Universitarios. Ahora pasa todo y ni se mencionan quiénes son los líderes de esos grupos. Los grupos campesinos, que hacían mucha presión en busca de la tierra. Eran de verdad ambientes sumamente fuertes. Ahora se hace una actividad política e incluso periodística muy relajada. La gente está muy relajado y hace de todo y le dice de todo a cualquiera, pero hay que ajustarse de una forma u otra a los nuevos tiempos. Y lo más probable que los funcionarios ya soportan que le digan ladrón, porque son tantos los funcionarios que han robado que ya lo entienden como algo normal, y que le digan hasta los corruptos, ¿no? Y en los procesos que se están llevando a cabo ahora, por ejemplo, en la justicia, por suerte, de verdad, que ha aparecido algo que le ha dado algún cambio a toda esta trama y todo este entramado de robo y de deterioro del erario público, en el que solo uno, este muchachito Pagán, devolvió más de 200 millones de pesos. Así por la buena, para ser chivato de los demás, sobre todo de los hermanos del expresidente Danilo Medina, y poderlos encauzar con más fuerza. Todo el ladrón debe ser enjaulado. Todo el ladrón, no importa quién sea. Y de todas maneras hay que decir que la corrupción, que digan los funcionarios actuales, en nuestro entender, ha cambiado de color. Son muchos los que ahora en este gobierno han sido perseguidos, han sido anunciados, muy pocos sometidos. Y las cosas eran así en el pasado gobierno. Ahora hay muchos que lo más probable es que cuando cambiemos de gobierno, se cambie de gobierno, en el próximo periodo, pienso que en el próximo no va a ser, porque por lo visto el presidente Luis Abinader tiene las elecciones ganadas y va a reelegirse. Eso, aunque él no lo diga, eso realmente podría decirse claro de que eso va a ser así. Pero ojalá y de verdad cambien las cosas, porque es mucha la deuda social que se tiene. Esa llamada deuda social que se tiene en salud, en educación, en obras de interés público, las carreteras, las circunvalaciones, las viviendas para gente que de verdad lo necesite. No, o sea, no para hacer bulla con otros, no. Y hacer cosas de calidad. Porque la educación, por ejemplo, en estos días se habla mucho, los periódicos todos se han teñido de sangre, se habla mucho de la violencia, pero no hay forma de contener el proceso de violencia si no es con educación. Con educación desde las escuelas a los estudiantes y con educación desde el hogar. Desde el hogar se está volviendo cada vez más difícil, porque son muchos, pero muchos,
los niños, los estudiantes que están o con mamá, o con papá, o con el abuelo, o con el hermano mayor, y así no hay control. Entonces, como pago hasta cierto punto, el que está en Estados Unidos, en España o en cualquier otro país, le manda dinero para buenas pintas, casi todos los meses, le manda dinero para pasola, para motores, y aparte de eso le manda su dinerito para que comparta con el novio, con la novia. Es decir, que también le es permisivo en todas las cosas porque está por allá. O sea, de una forma u otra le está fallando y le ha fallado. Las escuelas tienen un porciento altísimo de ese tipo de hogar disfuncional. Entonces, ahí no hay forma de controlar, porque desde que crecen un poquito ya quiere que se lo lleven también para allá. Pero es posible que el papá o la mamá o los dos estén allá en negocio de droga o viviendo solo del gobierno. Es otra forma de decirle que no hay que estudiar, porque si fulano vive, está como un príncipe, y bueno, mira, con la pandemia le dieron mucho dinero, pudo comprar aquí un carro y comprar una casa y hacer esto y el otro, y venir de resort una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces yo no tengo que hacer nada de eso. Entonces es bueno a los que ven, los dominicanos que están fuera de aquí, y a los que ven aquí, y los que ahora nos han sintonizado, y nos están sintonizando y se están sumando a la transmisión, decirle que la proyección en República Dominicana es de una delincuencia cada vez más fuerte, una delincuencia cada vez más aguerrida, con más conocimiento de desórdenes. Fíjense, en estos días, tal vez en los últimos 8 días, tuvimos la muerte de una pareja. El hombre le quita la vida a la mujer y luego se suicida en San José de Ocoa. Pero ahí, a cuestión de horas, otro comerciante en la zona de Los Ríos, en la capital, le quita la vida a su compañera, a su mujer. Eso no se puede decir ni novia, ni mujer, ni compañera, ni esposa, porque son enemigos. Y también se suicida. Ese señor que le apodan José, que no está el nombre ahí, es de aquí de Baní, es de la zona de Las Calderas. Un comerciante que estaba en Estados Unidos y después está ahí. Que nadie le conocía acciones de violencia. Pero ocurrió eso. Pero la misma policía dio muerte a 2 jóvenes en la zona de Invivienda. Algunos dicen que le pusieron una funda negra en la cara y que los hicieron asfixiar. Como sea, el papá de uno de ellos dijo que lo que hacía era algunas cositas. De ninguna manera está justificada la muerte, y aquí no existe la pena de muerte ni siquiera en el ambiente judicial. Pero para estos mismos días perdimos a un jovencito de 34 años, Carlos Bello Jr., hijo del amigo de la Defensa Civil, Carlos Bello, esto en Lawrence, Massachusetts. El que hasta ahora está sindicado como autor es dominicano también. O sea, que es un asunto de violencia aquí, violencia allá, por todas partes. Pero el asunto eso de violencia que más nos ha llamado la atención, y ahí es como para tener prueba de que la violencia es generalizada. Una madre estrangula a hija de 11 años en La Vega. Entonces, eso es como para darle a uno miedo, como para darle así como escalofríos de las cosas que están ocurriendo.
no es como para pensar que estamos ante hechos aislados. Que en el caso de aquí, un sobrino da muerte a un tío en la zona del Limonar, hace un día, 2 días, tres días. Que pasa también en Dajabón, se matan entre hermanos, entre tíos. Estamos viviendo un ambiente de violencia muy generalizada que debe la autoridad buscar alguna medicina, aunque esa medicina dé resultados dentro de 8 o 10 años, aunque aquí es difícil conseguir medicina, porque creíamos que el 4% para la educación nos iba a transformar, y han pasado ya 10 años, ¿verdad? Algo más, no, menos de 10 años. Pero el tiempo es suficiente como para que estuviésemos sintiendo ya el sabor, pudiera decirse, de los estudiantes que están ahora en el bachillerato. Y esos grupos que están en el bachillerato, para que ustedes tengan una idea, los maestros ahora en República Dominicana entera, o sea, no solo en Baní, desde donde estamos transmitiendo, están locos por cumplir para conseguir su pensión, porque están los estudiantes cada vez más desapartados del interés por estudiar. Siempre hay excepciones, o sea, hay estudiantes que van y que están interesados. Si el estudiante que está interesado no es el que molesta, ese estudiante está pendiente a lo que dice su maestro, su maestra, está pendiente a cumplir con sus tareas, es el que regularmente se lleva bien con su mamá, con su papá, con sus hermanos, cumple con sus compromisos en la casa, es decir, no solo está trancado encima de una cama, comiendo y llevando todo como parte de la cultura que muchos han traído desde los Estados Unidos, o sea, un cuarto, y ese cuarto está ahí lleno de la comida, de la pizza y de todas las cosas que regularmente se lleva, como si fuese un ratón llevando comida para la cueva, ¿verdad? Entonces, si no tomamos esas medidas, si no tomamos esos cambios, ¿verdad?, nosotros vamos a estar cada vez más como está Puerto Rico, como está el mismo Venezuela, que son violencia total. Y como están muchos sitios de los Estados Unidos, porque en algunas partes, como en Nueva York, por ejemplo, que estuvimos en agosto, el ambiente que se ve es como si fuese de un barrio malo de los que tenemos en República Dominicana. O sea, ya la desorganización en la calle, como que las autoridades se han aislado de eso. Había ido en el 2017 y había un ambiente de control, pero ya no. O sea, bueno, hay una calle ahí que le dicen la Duarte, ya no recuerdo cómo que se llama la calle, pero son, bueno, no sé si es la misma Duarte, Juan Pablo Duarte, pero todo un desorden. Aquí venden en la calle yaniquequi, allí ofrecen el pastel en hoja, allí hay otro en la calle, otro tirado en la calle en medio pidiendo, o sea, es todo un asunto de pura calamidad. Es lo que pudiera decirse que existe. Entonces, si seguimos ese patrón, el patrón que han llevado ahora acá, que ahora no, el patrón que han llevado las autoridades en los últimos años, los últimos 20, 30 años, digamos más, 44 años, y digo 44 años para poner el paralelo de las últimas elecciones que se dieron, o las que yo conozco solamente,
que fue con interés político, que fueron las de 1978. En 1978 la gente salió a la calle a votar por el PRD en contra del Balaguer, en contra de la dictadura de Balaguer, que sometía al país a todo tipo de terror. Y la gente salió a votar en unas elecciones en las que los guardias andaban con las banderas del Partido Reformista en los fusiles. Y la gente salió a conquistar la libertad y pidió la libertad de los presos políticos y pidió el retorno de los exiliados. Y la gente moría de hambre, se estaba muriendo de hambre, el sueldo mínimo era de 60 pesos. Pero la gente no hablaba de comida. Y eso, la gente diría, bueno, alguien dice ahora, bueno, que eran muy tontos, que no hablaban de comida, teniendo hambre, habiendo todo tipo de escasez. Bueno, es que los pueblos solo se desarrollan si estudian y si reivindican elementos sociales. O sea, los gobiernos, desde Balaguer, que hacía una fila para dar fundas, traía 200 fundas, y ellos mismos hacían los desórdenes y desbarataban 80 o 100, y creían que habían traído mucho. Hasta todos los gobiernos del PRD, y los después, los de Balaguer, 86, 90 y 94, ¿verdad? Todo este desorden que se ha producido en el país durante todos estos años en materia institucional ha hecho que tengamos ese resultado que ahora vivimos. Violencia por doquier, dejadez, corrupción, no hay interés de los funcionarios en resolver los problemas. Aquí se tienen varias escuelas y liceos totalmente abandonados. Ahí en la parte norte de la Nuestra Señora de Regla hay un liceo ahí que eso es un nido de todo tipo de cucarachas, insectos y cucarachas humanas. Lo mismo que en la Saona, en la zona de por allá. Entonces, y no sé si otros como el liceo, la construcción de 1970, ahora empezaron una remodelación que no termina, ahora la había ordenado el ministro Roberto Fulcar, pero como él era de aquí, estoy hablando de Roberto y Julito, que es amigo nuestro, de verdad, estuvimos mucho en las faenas, juntos en las faenas de actividades políticos sociales. Roberto debió casarse con la gloria y hacer algunas cosas aquí en educación que se sintiesen así. Agarrar el liceo, por ejemplo, es una construcción que ahora tiene 50 y pico de años, y ponerla bonita, pero no que eso estuviera ahí para después que lo sacaron del ministerio, entonces vinieran a hacer un baño con pasta. No es hacer las cosas de verdad, que se sintiesen, que se vea, que tenga esplendor. No dejar esas escuelas abandonadas por ahí que venían desde el pasado gobierno en construcción. Y si habían robado en la construcción de esas escuelas, someter a todo el mundo. Porque ahora, por ejemplo, ojalá Brian, que está aquí atendiendo y controlándonos, nos busque algunas imágenes de los sismos que hemos tenido. Mira, nosotros regularmente no sentimos mucho temor por las cosas de la naturaleza porque son cuestiones que no las podemos controlar. Es decir, bueno, yo no puedo controlar un huracán, ni un sismo, ni nada de eso, pero crean temor en toda la población y pánico porque no sabemos para dónde vamos a correr si por todas partes se está moviendo.
y si en todas partes se cae riesgo. Por ejemplo, para hablar y caer ahora a lo que es uno de los temas vitales que se mueven en el mundo, que es la calidad de la infraestructura de las viviendas. De lo que se ha vivido en el Ayuntamiento de Baní y en obras públicas, para el caso de muchas obras, por lo que se ha vivido, por todo lo que se ha comentado, de residenciales, de obras, de edificios y de cosas, lo más probable es que si se hace aquí una inspección, vamos a encontrar muchos problemas. Porque se ha hablado de que don dinero hace que aprueben los planos y den la autorización. O sea, no estoy hablando de esta administración, de esta se han sonado algunos casos, sino estoy hablando de muchísimas. Bueno, aquí hay grupos de regidores que, por ejemplo, troncharon el crecimiento hacia el sur de la calle Nuestra Señora de Regla, Joaquín Inchaustegui, de la Santomé, de la Mella. Imagínense que ahora, con ese crecimiento que ha tenido Baní hacia el sur, estas calles, Joaquín Inchaustegui, que estamos cerca de ella, la Nuestra Señora de Regla, la Mella y la Santomé, atravesaran por ahí hasta Boca Canasta, hasta allá abajo, hasta la playa, que pudieron haber llegado. Entonces, no están porque en algún momento se negoció. Entonces, ahora, lo que estamos observando, tuvimos un sismo aquí de una frecuencia baja y se sintió en el país. Y incluso en Puerto Rico y en otras islas cercanas. Entonces, ¿qué puede pasar con una estructura en la que el ayuntamiento recibió un plano y el constructor hizo cualquier otra cosa? Porque no hay la supervisión del lugar. Y si aparece alguien con el nombre de supervisor, inmediatamente dice que todo está bien, porque le dieron para que él resuelva sus problemas. Este país, República Dominicana, Baní, aquí en el mundo pequeño, ¿verdad? El municipio de Baní, que todos los días recibe, aunque sea una persona que viene a quedarse para acá, que viene a comprar un apartamento, que viene a comprar una vivienda, un solar, una cosa, se requiere de un control estricto para saber que cuando una persona se muda en un edificio, tiene la estructura técnica que manda, que sean sismo resistentes, aunque pueda tener problemas. O sea, Turquía es una zona que regularmente hay sismos y ha tenido ahora unos más de 7.000 muertos, se hablan entre Turquía y Siria. Es decir, hay un promedio altísimo de eso, de fallecidos. O sea, que las estructuras de ellos lo más probable no sean tan malas. Pero nosotros aquí, además de que el gobierno debía hacer una inspección de diferentes obras, sobre todo obras viejas, no las muy viejas, oiga, porque aquí hay obras en el municipio de Baní, por ejemplo, y le voy a mencionar dos, que se entiende son mucho más fuertes que las que son recién hechas. Donde está de salud pública, local construido para el Partido Dominicano, en 1945, tiene 77 años esa obra de construida.
y donde funciona el Distrito Educativo 0304. En 1945 se inaugura el hospital y se entiende que el hospital funcionaba ahí era que estaba el hospital, o sea que es mucho más vieja, esa digamos debe tener algunos 15 o 20 años más, debe ser Trujillo fue el que hizo todas esas obras, tal vez del 35, por ahí, tal vez junto cuando se hizo el puente de hierro, el que está abandonado. O sea, esas obras todavía están ahí y no resisten ni taladro, ni con taladro le pongas un hoyo, porque fueron hechas con criterio, con vigilancia y con una supervisión del mismo Trujillo, que el que le hacía algo mal lo mandaba a matar. Naturalmente era un asunto de dictadura extrema. Entonces, mire, ese puente todavía se pasa, bueno, lo dejaron solo para peatonal y los motores, pero hay muchos puentes parecidos a ese que todavía están vivitos, y ese pudiera prepararse y estar vivo. Recorrimos entre Puerto Plata y Sosúa, la entrada de Sosúa, si mal no preciso, hay un puente que recuerdo está pintado de rojo, que es el puente oficial, y es de esos tiempos, un puente de hierro. Es decir, tiene la fortaleza del lugar. Pero hay muchas obras aquí que debe el Estado hacer la supervisión del lugar, junto con una acción rígida de los regidores y del alcalde municipal para que aquí no se permita la construcción bajo ningún alegato en lugares débiles, en lugares no adecuados, y que se haga con la resistencia que debe tener para que podamos soportar todo esto. Lo que vimos ahora con ese aquí que se produjo 3.5 hizo mucho daño en diferentes escuelas, en Asua, en diferentes sitios, porque lo que le dan es un baño con pasta en materia de cemento. No le ponen la seguridad que conlleva esto. Entonces, si no se hace eso, simple y llanamente vamos a estar en problemas y vamos a seguir en problemas toda la vida, porque son estructuras que están para la gente residir o desarrollar sus actividades o los negocios, ¿no? En sentido general, hacer la vida que debe estar. Entonces, solemos en República Dominicana entera permitirle a ese pobre hombre, a esa pobre mujer, que construya esa casa en la orilla de un barranco. Primero se muda ahí y la techa de zinc, después para un tiempo de Navidad que le dan el doble sueldo le echa una columna, para la otra le echa otra columna, y fácilmente hace 3 niveles, si no hay ninguna supervisión de ninguna autoridad. Si seguimos así, y eso lo que decimos lo podemos ver cuando entramos y pasamos el peaje, cuando vamos desde el municipio de Baní hacia la ciudad capital. Cuando estamos entrando a la ciudad capital, tanto a la derecha como a la izquierda, perdón, vemos nosotros ese espectáculo que le estoy diciendo, que no es nada agradable ni nada de belleza. Lo mismo pasa a los pobres diablos, a los pobres hombres que no tienen nada, que le permiten la construcción
en la orilla del río, en la orilla de las cañadas. Y después acusan al río de que le llevó la casa. Entonces, resulta que no, que fue el intruso, fue el que se puso ahí. Porque esa zona es del río, ese es del arroyo, es de la cañada, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que debían verse. Y hay muchas cosas de esas que se siguen repitiendo, porque aquí hicieron, por ejemplo, el barrio que le dicen Villa Boston, que fue para damnificados, que está al norte de la ciudad de Baní. Después vino una riada fuerte, y entonces también azotó a eso, a los habitantes de esa comunidad. O sea, salimos de uno y lo llevan a otro sitio donde también hay problemas. Es problema socorrido, repetitivo, y no puede, no debía ser, realmente no debía ser, bajo ninguna forma, ¿no? Vamos a ver. Entonces debo hacer algo con una pausa ahí tú, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una pausa ahora. Ok, él tiene ahí el bumper. www.mango03fm.com www.mango03fm.com Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com www.mango03fm.com Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com www.mango03fm.com Interactiva y musical. Desde Baní, provincia Peravia, tierra de sol, dulces, dunas y mango. Transmite www.mango03fm.com Bien, nosotros continuamos. Dosis periodística desde Mango 03 FM, transmitiendo desde Baní, República Dominicana, para todo el mundo, ¿no? Desde estos medios digitales. La diferencia es grande. Ya aquí no necesitamos las grandes antenas que había que estar chequeando y reorientando, ¿verdad? En el Congreso hoy se habla de aborto. ¿Por qué se habla del Código Penal? Ese Código Penal que hace... Aquí estamos con una estructura jurídica para perseguir el crimen que ya está totalmente desfasada. Pero se ha armado el pugilato con las llamadas causales del aborto. Los que están a favor, los que están en contra. La promesa que hizo el presidente en campaña de que iba a aprobar, que iba a estar de acuerdo, iba a apoyar. Los que dicen ahora que no está apoyando. La realidad es que los que son parte de la defensa de las causales no han visto lo que dice el artículo 37 de la Constitución. Si se aprueba el código con eso, el Tribunal Constitucional lo va a echar para atrás. Porque no puede haber
nada en materia de leyes que contradiga la Constitución. El artículo 37 dice que en República Dominicana se respeta el derecho a la vida desde la concepción. Es decir, desde que un espermatozoide choca con un óvulo, ya. Entonces, si la Constitución dice eso, ni código, ni ley, ni nada puede decir algo que se contradiga con eso. Y el Tribunal Constitucional es un estamento de control que ha dado muy buen resultado en República Dominicana. Entonces, más bien debía ser, podría ser la aprobación de una ley que establezca los rigores respecto al aborto. De verdad que un embarazo fruto de incesto es una aberración terrible y ocurre a cada momento. El papá, un hermano, la embaraza, ¿no? Un tío. Y eso de verdad que debe proteger a esa mujer, debe protegerla el Estado. Y la única forma que tiene de protegerla es estableciendo un régimen jurídico que le proteja. Imagínense, hay muchas personas, y yo conozco algunos de esos, al menos 2, que son hijos del que es su abuelo. Entonces, imagínense, y hay una nomenclatura ahí de que entonces hermano de su tío. Y eso son cuestiones que van a provocar problemas serios emocionales a la madre de esa criatura. Pero lo mismo es cuando un bandido viola a una mujer y queda embarazada. Óyeme, es un aborto, una criatura, un embarazo, fruto de una relación totalmente anormal, que no se concibe. Además, un delincuente, porque el violador sexual es un delincuente y no de los más sencillos. Ahora el código que está en el Congreso establece aumento de pena para esas personas. Y debía, qué sé yo, debíamos cambiar algunas cosas, aunque algunos de los que nos están sintonizando digan que propiciamos la violencia, pero un pene que sea utilizado para hacer un desorden de ese tipo no debía funcionar más en la vida. Aquí debía de alguna manera existir alguna forma para mínimo anestesiarlo. Cuando no, dicen algunos amigos, yo tengo algunos amigos que son del planteamiento, que debía cortársele para que no hagan más daño. Pero hay otros casos, cuando el embarazo es algo que no es viable, o sea, como se da en muchos casos, que es una criatura con muchísimos problemas, con deformaciones desde antes de nacer, porque ya hoy día la sonografía nos permiten ver eso con precisión. Entonces, yo tengo una amiga enfermera que dice, bueno, si yo quedo embarazada y eso se ve en una sonografía,
Si el médico quiere que yo me quede, yo se lo regalo. Yo no me llevo esa cosa para allá. Porque no es viable, o sea, no va a tener una vida normal. Vamos a esperar que los legisladores le busquen la vuelta y podamos nosotros tener un código, o podamos tener el código y alguna ley que regule eso. Hay serios inconvenientes, hay serios choques, hay serios intereses con eso, con los que defienden y los que están en contra. La iglesia, y nosotros tenemos aquí al obispo Víctor Masalles, ha sido el líder de la iglesia en ese sentido, ha defendido por un asunto no solo de la Constitución, sino también de la Biblia, que no puede interrumpirse el aborto, no se puede interrumpir, perdón, la criatura, la vida, no se puede interrumpir la vida. Y se amparan, y ahí están agarrados, pero de verdad, de una columna fuerte, en el artículo 37 de la Constitución, al que referíamos hace un momento. Ese artículo 37, que es cardinal en todo lo que es el desarrollo de lo que es el asunto jurídico, la vida jurídica del país, porque la Constitución es la reina, pudiera decirse, la jefa de todo lo que es el estamento jurídico de República Dominicana, y por ende entonces ella manda. Ese artículo 37, lamentablemente a los que están propugnando por ese hecho, no lo va a, ellos lo van a echar para atrás, porque eso lo está establecido. Pero hay que buscar una vuelta, porque al menos nosotros somos de opinión de que los frutos de violación sexual, de incesto o no viable, tienen necesariamente que corregirse eso, y tiene que haber alguna salida para que la mujer que esté en ese momento pueda hacerlo. Hay que saludar, nosotros saludamos a José Francisco Castillo, que está allá, está monitoreando, ¿verdad, Brian? Está chequeando allá, está monitoreando a todo el mundo aquí. A Jorge Moreno, que está por allá, y al señor Rafael Capellán, que está ahí. Rafael Capellán, esa es Chica. En Boca Chica. Ok. Bien. Bien, que tenemos el número más adelante, lo vamos a dar para que cualquiera que quiera pueda interactuar. La zona de Boca Chica, de verdad. La zona de la playa. Esa es la playa, eso es Boca Chica, pero ese dicen que es la playa de la capital. Ahí todo el mundo coge para allá. De verdad que a propósito de playa, nosotros tenemos aquí La Salina, y ahora pues hay un asunto que pudiéramos traer así aquí, como en La Salina, Punta Salina se entregó, cuando eso no se hablaba, en fideicomiso, y se hizo una estructura. Franklin hizo una estructura, Franklin Jiménez, grande ahí, por 20 años. Los 20 años iba a devolver, tenía que devolverle al Estado, entregarle al Estado. Bueno, me di cuenta que en este gobierno le renovaron el contrato, él lamentablemente falleció. Pero eso fue en base al fideicomiso. Lo digo que fue hecho, y entonces ahora regancharon contratos y se han quedado ahí bajo control de Punta Salina.
uno de los lugares más atractivos que nosotros tenemos, más atractivo, ¿no? El más atractivo de todo. Entonces, esa zona que se ha ido degradando, pero mucho, Punta Salinas ha perdido muchísimo espacio. Y recuerdo que en tiempos de la administración municipal 90-94, cuando el arquitecto Ismael Díaz Melo fue encargado de planeamiento urbano, el doctor Rafael Franjul era el alcalde, se dispuso de unos mechones allá en Salinas, unos gaviones que ayudaron muchísimo, hicieron que se ganara espacio, pero era todo un plan que había que hacer y no se ejecutó. Entonces, como no se ejecutó, volvimos a lo mismo. La punta estamos perdiéndola cada vez mucho más. Entonces, eso hace que sea necesario una acción lo rápido posible para preservar nuestras playas. Ahora se ha hablado de hacer un malecón en la zona de los Almendros. El presidente de la República, Luis Abinader, va a dar el dinero, es lo que hemos escuchado. Eso desde la alcaldía va a regentear. Pero los Almendros es una zona de ir, de dar vuelta, de saludar a la gente, de recrearse para Baní. Pero no es playa para balneario. Por lo que ojalá el diputado Luis Báez, senador, alcalde, el diputado Julito Fulcar, quien sea, quien lo entienda que vale la pena, haga un plan para rescatar Salinas de Puerto Hermoso. Y hoy ojalá ahí mismo, o sea, ya en la próxima emisión vamos a hablar, también se rescate la bahía. Esa bahía está vuelta un tollo, porque ahí hay un taller de barcos, ahí están los astilleros, que no debía estar ahí. Han dañado los arrecifes de coral más bonitos que teníamos, o los que teníamos por esta zona, echándole grasa y todo tipo de desperdicio en esa zona. Pero de eso vamos a ampliar y vamos a dar detalles y vamos a traer algunas fílmicas. Ojalá y podamos conseguir algunas imágenes de los fondos, cómo están esos arrecifes de coral y cómo están las raíces de los manglares que están en las orillas, llenas de grasa. Han acabado con todo eso por ahí. Ahí hay muchos intereses, pero lamentablemente eso es interés de todo y es interés público de Baní. Debía ser, ¿verdad? Y debemos buscar